Yo creo que tenemos que evaluar a Byron Jones y al equipo sin Byron Jones y con Byron Jones. Y me queda claro que la defensiva que utilizaban el año pasado cuando Brian Flores estaba al mando y esta defensiva híbrida que podía jugar en cover cero y que podía dejar a los receptores uno a uno, pues no hubiera funcionado si no fuera por Byron Jones. Mike Gesicki te agrega un valor enorme en otro departamento. El fútbol americano y los Miami Dolphins, en la plantilla actual no hay un jugador con las condiciones de Mike Gesicki. Creo que no hay pretexto ahora, ¿sí? Para terminar de solventar una línea ofensiva, dejen ustedes élite, competente, promedio. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En este programa tenemos varios temas que comentar con todos ustedes, Fanatics. La primera parte consistirá en todo lo que nos dejó el NFL Combine, un evento de mucha trascendencia en el camino rumbo al draft. Y en la segunda parte de este capítulo analizaremos todos los rumores, noticias previo a la agencia libre y el nuevo año de la liga en este 2022. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañero y amigo Cristian Carrillo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, Marcos, César, un gusto saludarlos. Creo que se están dando ya las noticias cada vez más fuertes, más candentes, más empieza la rumorología, pasó el Combine, viene despuésito de la agencia libre, viene muy cerquita el draft, y la verdad es que no para las noticias en Somos Dolphins, y pues un gusto estar con ustedes en el programa para platicar de todos estos temas, amigos. Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, César, Cristian. La verdad, muy emocionado en este día jueves que se siente como un día de año nuevo con todos los movimientos que se han dado en la liga de intercambio de jugadores. Oficialmente el día 14, en 4 días empieza el tampering period donde los equipos empiezan a negociar con los agentes libres, pero los equipos no se han esperado a ese momento para empezar a hacer sus movimientos, a liberar espacio en el cap para dejar ir a ciertos jugadores, intercambiarlos, y eso afecta indirecta o directamente a los Miami Dolphins. Desde mi punto de vista, la balanza del NFC y el AFC se ha todavía desbalanceado un poquito más. El AFC, pues ahora con Russell Wilson en los Broncos, pues se vuelve todavía más poderosa que la NFC, y bueno, eso le afecta de alguna manera a los Dolphins. Tenemos mucha información y cosas que vamos a platicar sobre, como ya comentamos, del Combine, agentes libres que pueden llegar a los Dolphins, y bienvenidos todos a este programa. Saludos. Perfecto, amigos. Vámonos ya de lleno a los temas que tenemos porque, insisto, hay muchísima información y no debemos de perder más tiempo. NFL Combine, Marcos. Este es un evento que, sin duda alguna, en los últimos 2 años, pues se vio disminuido por la situación de la pandemia. Con el tema de las vacunas y poco a poco está regresando a la normalidad, nos dio una muestra de su importancia y varios jugadores lo supieron aprovechar. Este evento viene desde el año de 1982, cuando se realizó por primera vez. Ha pasado por diferentes sedes, desde Nueva Orleans, en un periodo de 1984 a 1986, y en medio de esos años, en el 85, estuvo en Arizona hasta que llegó a Indianápolis, sede actual de este evento desde 1987 hasta la actual edición, Marcos. Tú que eres experto en la materia del draft, ¿sí impacta tanto este evento? Sí, claro, definitivamente. Es una oportunidad para los scouts, gerentes generales, coaches, de ver a los jugadores de cerca y comparar ahora sí que manzanas con manzanas, porque los tienes enfrente de ti, puedes ver qué tan atléticos son, y lo más importante de todo es verificar que lo que se ve en el film, lo que los evaluadores están viendo en los partidos, realmente puede trasladarse a la NFL. Y obviamente no es lo mismo enfrentarse a un jugador con pads que con shorts,
pero al final de todo, pues estás viendo qué tan rápidos son, qué tan ágiles son. Y bueno, tenemos el claro ejemplo de Byron Jones, el cornerback de los Dolphins, que justamente en su momento rompió el récord mundial de salto en el Combine, y era un prospecto que no tenía, digamos, el nombre, y a partir de ese momento pues empezó a subir su stock y los Cowboys lo tomaron, jugó de safety con ellos, también un poquito de cornerback, y ese talento físico que pudo demostrar en el Combine eventualmente lo desarrolló en el campo en la NFL, y eso, gracias a eso, fue tomado alto en el draft, y hoy en día es uno de los jugadores más importantes de los Miami Dolphins. Ya veremos, hay especulación sobre su futuro, pero bueno, es uno de los de ejemplo de varios jugadores que se han mostrado, y otros jugadores que también, como Jarvis Landry, por ejemplo, pues tuvieron un mal desempeño en el sentido de que corrieron lento en el 40-yard dash, pero tenían bueno, la producción en el campo en LSU, y eso dio una oportunidad a que resbale y sea uno de los receptores tomados en la segunda ronda, cuando era un jugador que ameritaba irse antes que eso. Entonces, definitivamente el Combine mueve los rankings de los jugadores y cómo los evalúan los equipos. Tocas un punto bien importante, Marcos. También quiero escuchar tu opinión, Cristian, sobre cuáles son los puntos que tiene que tomar la gente en cuenta para dar una evaluación si es favorable o no en cuanto al Combine, porque mucha gente se queda con el tema de las 40 yardas, pero sin embargo hay otras pruebas de ruteo, de atrapar los balones, si en el caso de ser un receptor, en que tenga un buen equilibrio. ¿Qué toman en cuenta ustedes al evaluar a cada uno de estos prospectos? Empezamos contigo, Marcos, y posteriormente con Cristian. Mira, obviamente el 40-yard dash es lo más llamativo, es lo que todo el mundo quiere ver, pero no es lo más importante. Y hay una cosa que es el football speed y otra cosa es el track speed. El football speed, tú puedes correr muy rápido en shorts, pero ¿qué tan rápido corres una vez que atrapas el balón, que evades obviamente al defensivo? Eso es totalmente diferente. Entonces, es un indicativo, pero no es lo único. Tenemos, por ejemplo, a DK Metcalf, también recuerdo, receptor de los Seahawks, que tuvo un fantástico combine, pero fue muy lento en los ejercicios de agilidad lateral. De hecho, tuvo un número más lento que algunos tackles ofensivos, y eso lo hizo resbalar también y que la gente cuestionara. Entonces, creo que cada caso es distinto, cada jugador hay que evaluarlo por sí solo. Habrá jugadores que puedan cargar mucho, habrá jugadores que menos, pero tienes que evaluar a cada uno, primero que nada, por lo que hace en el film. Eso es lo más importante, ver lo que hace en el campo, y lo que tienes que hacer es verificar que efectivamente sean jugadores lo suficientemente atléticos para competir en la NFL. Pero yo, si pudiera poner en un porcentaje, le daría un 85% de valor a lo que se ve en el film, y el otro 15% lo que puedes ver en el Combine. Sí, creo que es como un parámetro de habilidades y de cualidades más orientadas a las condiciones atléticas y a las condiciones físicas de los jugadores. Digo, un ejemplo importante y que creo que sí va a afectar, por ejemplo, vamos a poner el tema de Kenny Pickett, el quarterback de Pittsburgh, que es un jugador que realmente tuvo un gran año en el año senior, ya digamos, para este draft, y ahora en el Combine, las medidas de su mano, pues inmediatamente salen en la prensa y salen en todas las noticias y en todas las redes sociales, que tiene pues es algo que ya se sabía, ¿no? De sus cualidades, pues más bien de sus no cualidades físicas. Tiene manos muy pequeñas para un quarterback, es algo que luego empezaron a salir estadísticas en las cuales dicen, bueno, es que un quarterback que tiene esas medidas o esas dimensiones en las manos, no ha llegado a tener el éxito ni el talento que otros quarterbacks. Son muy pocos que han logrado eso. Entonces, son ese tipo de parámetros o de evaluaciones que sí impactan en el pensamiento, en el escauteo de los que se dedican a esto en cada uno de los equipos de la NFL. Y bueno, Kenny Pickett, ahorita con esto que sucedió, van a ver, va a bajar, digo, probablemente sí siga siendo primera ronda, pero va a bajar en su stock tremendamente. Entonces, creo que los porcentajes que da Marcos son muy acertados. Creo que al final el desempeño dentro del campo, lo que se ve ya en un partido en real, es muy diferente a las cualidades atléticas, pero
pues por supuesto que sí son situaciones que de repente pues pueden ayudar a que un equipo un staff de coacheo que está dedicado a buscar prospectos más allá de las primeras 3 rondas, cuarta ronda o hasta de los jugadores no drafteados, se basan luego muchas veces en estas condiciones físico-atléticas para identificar jugadores que pueden tener mayor potencial o que pueden ser joyitas en bruto, ¿no? Un tipo Nick Needham, que lo hemos mencionado en otros programas. Y bueno, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos en el Combine. Jelani Woods, una ala cerrada que pues tal vez su proyección era muy baja, tuvo un excelente 40 yardas para las dimensiones que tiene, físicas, de peso, y pues inmediatamente dices, bueno, es un jugador, una ala cerrada fuerte, que puede bloquear, que puede correr, y luego que tiene velocidad, pues luego inmediatamente sube sus bonos, ¿no? Por ahí el tema de las 40 yardas, pues es un parámetro que normalmente se evalúa más en posiciones de velocidad, como es el tema de los receptores, como es el tema de los corners, y hay otros tipos de pruebas que son más de fuerza para los linieros, para los defensivos, sobre todo de la línea o linebackers, el número de barras que se hacen, el tema por ahí hay unas pruebas también dedicadas a ellos en cuanto a la fortaleza, pero creo que estos parámetros ayudan a identificar esos plus o esas evaluaciones extras, ese subir una ronda, ese bajar una ronda de donde lo vas a seleccionar. A mí, por ejemplo, otro ejemplo que pongo y que me impresionó, y sabe Marcos por ahí que es uno de mis jugadores, pues que yo les he venido a dar seguimiento de los corredores. Por ejemplo, un corredor tiene que tener como que cualidades múltiples, ¿no? Velocidad, fuerza, por ahí inclusive agilidad en los dribles y en los conos y este tipo de pruebas que pueden también con algunos obstáculos. Me sorprendió el que de los jugadores corredores que tuvieron mejores evaluaciones de fuerza con barras y todo esto fue Max Borgi, que es un jugador liviano que tiene más cualidades que viene de ser un jugador que tiene principalmente aptitudes pues de receptor, liviano, y tiene una gran fortaleza, ¿no? Entonces, son de las cosas que detectas que dices, bueno, a ver, este corredor, esta ideología que tenía de este prototipo de corredor que es liviano, que va a ser jugador de tercer down, etcétera, al ver que hace 20 barras y que a pesar de su estatura y eso, inmediatamente lo colocas como un jugador que te puede estar bloqueando, ¿no? Ese es un ejemplo que pongo. Entonces creo que la verdad sí el Combine es un punto que ayuda muchísimo, sobre todo a quien se dedica al trato fino de identificar el talento sobre todo, digo, de segunda, tercera ronda para arriba, ¿no? Esa es mi opinión de lo que ayuda al Combine a las elecciones del próximo draft. Siguiendo contigo, Cristian, ¿cuáles son tus ganadores? ¿Quiénes de los jugadores que estuvieron invitados en este evento cumplieron con tus expectativas y se afianzaron o incluso subieron sus bonos de cara a este reclutamiento colegial? Mencionaba algunos, digo, a la cerrada Jelani Woods, que a lo mejor no son jugadores que estén tan valorados en altas rondas, pero vamos a mencionar algunos que también son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, en la posición de quarterback, creo que sube su stock Malik Willis, lógicamente lo baja Kenny Pickett. Como en corredores creo que lo sube Kenneth Walker porque hace un muy buen 40 yardas, aunque no es el parámetro con el cual vas a saber que él es el mejor corredor, pero pues te das cuenta que es un jugador fuerte y que tiene velocidad. Y por ejemplo veo que baja algunas posiciones. Bueno, lógicamente Spiller, si ahorita me corrige Marcos, creo que no estuvo en el Combine por lesión, pero Breece Hall, por ejemplo, no tuvo a lo mejor los mejores parámetros. Damon Pierce, que estuvo en Senior Bowl, creo que sí lo sube porque es de los corredores que se demuestran más fuertes también y sabemos de sus aptitudes de bloqueo. Entonces es un jugador que por prototipo, por posición, seguramente va a estar en un equipo que requiere un corredor de poder, como lo es Miami, podría ser. En los receptores, ahí me llamó mucho la atención porque hubo receptores sí es algo muy importante en la velocidad, y por ahí hubo unos tiempos también muy importantes, muy sorprendentes como cada año. Por ahí se me fue el nombre a Austin. Su apellido es Austin de Memphis. Creo que él sube mucho sus bonos porque es un jugador que estuvo en los primeros 5, o los top 5 de casi todas las pruebas. Y eso habla de un atleta, un diamante en bruto,
No quiero decir que un Divo Samuel, porque a lo mejor es muy liviano, pero es un jugador que le puede sacar mucho jugo en muchas posiciones. Por ahí también creo que cuando sale el Jahan Dotson, creo que también sube sus bonos, porque a pesar de no ser tan rápido, es un jugador que es uno de mis favoritos, ustedes lo saben. Y además del film que decía Marcos, demuestra muy buenas evaluaciones también en estas evaluaciones atléticas. Y también, por ejemplo, Chris Olave de Ohio State, por ahí al principio había sorprendido y después sacan con que el tiempo fue erróneo y le suben mucho tiempo y ya sale ahí de los primeros 5, pero creo que de alguna manera también ayuda a subir un poquito en la ronda. Creo que va a estar en el top 15 seleccionado en vez de estar en la segunda mitad de la primera ronda. Y hablando desde el punto de vista defensivo, Nakobe Dean, yo creo que es un jugador que ya estaba evaluado arriba y sube un poquito también para el top 15 como linebacker por el tema de lo que demuestra también en la fuerza. Ahí defensivos como Davis, el tackle defensivo, creo que también sube mucho sus bonos por las pruebas que demuestra en pruebas de fuerza, inclusive de velocidad. Un liniero ofensivo por ahí que me llamó la atención es Jürgen, si no estoy mal, es pues un centro que también demostró unas condiciones físico-atléticas en las pruebas, estuvo evaluado muy alto y que realmente no era de los que estaban mejores catalogados. Creo que subió muchísimo sus bonos, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos que por ahí hablábamos antes del inicio del programa de hasta un despejador, ¿no? Matt Araiza también estuvo por ahí en el Combine. A lo mejor ahí no hay pruebas tan pintadas para los despejadores, pero estuvo por ahí participando y demostrando también algunos films. Y creo que Araiza también subió muchísimo sus rondas por lo que estuvo haciendo en el Combine. Entonces creo que esas son mis principales observaciones de jugadores, de algunos nombres que pueden estar en el radar de los Dolphins, y escuchando ahí también la experta opinión de Marcos. No, pues la verdad, Cristian, primero que nada coincido con muchos de estos nombres que acabas de mencionar. A mí me gustaría empezar con los quarterbacks, que digo, tú también te fuiste por esa vía, y creo que Desmond Ridder, que justamente es tu quarterback número 1, se consagró como uno de los quarterbacks más atléticos. Kenny Pickett coincido que bajó, pero no tanto por lo que haya dejado de hacer él, sino porque otros jugadores como Malik Willis y Desmond Ridder, pues se mostraron, ¿no? Ridder tiene el brazo, Ridder corrió abajo de 4.5 el 40 yard dash, y creo que eso puede ser llamativo a equipos que quieren darle tiempo a estos jugadores ultraatléticos que los quieren desarrollar. Quizás Pickett sea un quarterback más listo para empezar en una franquicia que está más lista para ganar hoy, como por ejemplo los Pittsburgh Steelers, por dar un nombre, pero si eres un equipo como los Vikings, por dar otro nombre, que tienes un veterano establecido y quieres desarrollar a un quarterback más talentoso, pues bueno, creo que la apuesta puede ser Ridder o Malik Willis. Lo hicieron muy, muy bien en el Combine. Hablando ya más acerca de los corredores, coincido contigo que Kenneth Walker dio un buen espectáculo. No fue algo magnífico, pero lo suficientemente bueno para consagrarse como el corredor número 1. Personalmente yo tenía a Kyren Williams como el número 1 y no me hizo ningún favor en ayudarme porque tuvo un desempeño bastante mediocre, sus números decepcionaron. Sigo creyendo en él como jugador, pero bueno, me va a costar mucho trabajo defenderlo ahora después de lo que hizo o dejó de hacer en el Combine, porque la verdad que no fue tan vistoso. Se esperaba que corra un tiempo más rápido. Por otro lado, hablaste un poco de Isaiah Spiller. Sí participó, pero no corrió el 40 yard dash y por ahí tuvo un par de pases que tiró. No tuvo el mejor desempeño. Yo sé que les gusta mucho a ustedes dos y a mí también me gusta como prospecto, pero creo que pudo bajar sus bonos un poco a partir del Combine Spiller, porque hubo jugadores que se mostraron un poco más, como Pierre Strong también de South Dakota. Entonces, pues hablando de los corredores, creo que ellos fueron lo más importante para tocar. Y bueno, si nos vamos a los receptores, coincido contigo con Calvin Austin de Memphis. Es un jugador ultra explosivo, es pequeño, creo que puede trabajar más bien como un regresador de patadas y un slot. No lo veo para nada como un jugador, un receptor número 1 o un número 2 en una ofensiva, pero corrió para 4.32 y bueno, obviamente se hizo muchos favores. Otro receptor que se me viene a la mente, pues
Olave, creo que coincido contigo que lo hizo bien, por ahí nos sorprendió a todos con este 4.25, creo que era que al final resultó no ser, y su compañero Wilson tuvo unos números similares a los de él. Creo que se vieron lo suficientemente sólidos. Treylon Burks de Arkansas, que es uno de los jugadores más llamativos y que se esperaba mucho. De hecho, en una de las columnas que escribí lo puse como uno de los jugadores que seguramente iban a explotar en el Combine. Decepcionó un poco en su 40 yardas con 4.55. Pues bueno, yo lo veo mucho más rápido en film. Ya es a lo que me refiero cuando digo que hay que hacerle a veces más caso a lo que ves en la película que lo que estás viendo en el Combine. Obviamente hay que tomar las dos cosas en cuenta, pero Burks pues es un jugador que se ve mucho más rápido de lo que corrió. Entonces puede que haya bajado un poquito sus bonos. Yéndonos a la línea ofensiva, no me gustó que no vimos a Evan Neal de Alabama. Me hubiera gustado que lo veamos más en los ejercicios. Por ahí lo pesaron, lo vimos saltar y sí se ve extremadamente atlético para su tamaño. Pero creo que otro tackle ofensivo que está catalogado como uno de los mejores, que es Ikem Ekwonu de North Carolina State, se mostró bastante bien, corrió en 4.93, se mostró con excelente footwork, muy rápido, es poderoso. De hecho, es uno de los tackles ofensivos. Yo creo que es el tackle ofensivo que mejor se adapta en un esquema que principalmente corre el balón, porque es un tackle que llega al segundo nivel muy fácil, potencialmente se va a ir en los primeros 5 o 7 picks. Entonces creo que también se consagró ahí él. Y yéndonos ya del lado defensivo, estoy de acuerdo contigo que Jordan Davis de Georgia fue, creo que la mayor sorpresa con ese 40 yard dash de 4.78, pesando 346 libras. Eso es algo impensable, se ve súper ágil, es un monstruo. Como jugador fue uno de los principales eh, reflectores de esa defensiva de Georgia que pues lograron este campeonato colegial. Increíble, la verdad lo que hizo Jordan Davis. No es una posición premium en donde normalmente estos nose tackles o tackles defensivos se van en el top 10, pero pudiera sorprender. Y por ahí lo vi en un mock draft en los Chargers. No me imagino lo que sería Jordan Davis junto con ahora Khalil Mack y del otro lado Joey Bosa. Sería de terror esa defensiva, ese front four. Pero bueno, yéndonos un poquito más acerca de los jugadores defensivos, hay dos esquineros que me llamaron mucho la atención, que la verdad no había escuchado casi nada de ellos. Uno de ellos es Tariq Woolen de UTSA. El tipo mide 6'4", pesa 205 libras, es alto, es fuerte, es de una escuela pequeña y por eso no se había escuchado mucho, pero ahí es donde este tipo de jugadores, como bien mencionó Cristian, al estilo de Nick Needham, que pues son jugadores que no se escucha mucho de ellos, pero es una oportunidad para ellos para mostrarse, porque no tienen mucho film de donde los scouts puedan estudiar y no se enfrentan normalmente a receptores de primer nivel. Entonces, pues, ¿cómo puedes comparar, como bien había dicho, manzanas con manzanas? Pues la única manera es poniéndolos a competir atléticamente en este tipo de ejercicios. Y Woolen corrió en 4.26 el 40 yard dash, pero no nada más eso, sino que o sea, saltó en 42 inches su vertical jump, que pues la verdad que fue bastante bueno. Y el otro esquinero del que estoy hablando es Ahmad Garner, que este sí es un jugador del que se ha hablado mucho, probablemente va a ser el número 1 o el número 2 tomado, es el cornerback de Cincinnati, se vio fluido con sus caderas, puede cubrir en man-to-man, en zonas, no recibió ningún touchdown la temporada pasada y de hecho tampoco en toda su carrera colegial no recibió ningún touchdown, corrió en 4.41, me impresionó mucho y desde mi punto de vista ha sobrepasado a Derek Stingley como el número 1. Stingley es el cornerback de LSU. Entonces, para ya no extenderme mucho más, pues estos fueron los jugadores que más me llamaron la atención y que más me gustaron. Qué diversidad de nombres mencionan y cada quien tiene sus puntos de vista. Eso es lo que enriquece este tipo de ejercicios. A mí en lo que respecta de la línea ofensiva, ustedes saben que yo quiero y casi lo adopté como un hijo a Zion Johnson. La demostración que tuvo este muchacho de Boston College, yo te lo mencioné en su momento, Marcos, cuando Applebaum hubo rumores que al final fueron ciertos que iba a ser el entrenador de línea ofensiva. Él era uno de mis targets y afortunadamente no me ha hecho quedar mal. Desde el Senior Bowl
hubo videos donde terminada la práctica, se quedó dentro de la zona de anotación e hizo repetición de lagartijas y al final de cuentas demuestra ese profesionalismo y la facilidad de poder jugar tanto de centro como de guardia y como de tackle. Es algo que va a ser muy llamativo y que dudo mucho que caiga el número 29 y con su actuación en el Combine demuestra el por qué va a ser seleccionado en primera ronda, Marcos. Además, no sé si tú tienes algún comentario sobre alguno de estos dos lindieros de Kentucky, que en lo personal a mí me sorprendieron, sobre todo el centro, Luke Fournette, su atleticismo y la forma en cómo se desempeñó en movimientos laterales me llamó la atención y es una posición a considerar tomando en cuenta que Michael Dieter no ha sido la solución a largo plazo que se esperaba y que hemos visto previamente a Ted Carras y previamente a otros jugadores y simplemente Miami no puede tener un centro, tanto él como el centro de Iowa, que creo que es el mejor por mucho, creo que van a ser importantes para Miami si es que logra llenar ese hueco en el draft, Marcos. No sé qué piensas de estos dos elementos. Sí, bueno, la conexión está con la Universidad de Boston College. Tyler Linderbaum de Iowa es definitivamente no nada más el mejor centro, sino desde mi punto de vista el mejor liniero de toda la clase. Es una bestia como jugador. Creo que va a depender mucho de lo que pase en agencia libre, porque está Ryan Jensen también de los Tampa Bay Buccaneers o ex de los Tampa Bay Buccaneers, que pudiera ser también un target y con todo el cap room que tiene Miami. Keenard me gusta mucho también de Kentucky. Es un jugador que puede jugar de tackle, puede jugar de guard. Y bueno, Sion Johnson, como bien lo mencionas, es un jugador que se mostró y tiene también la conexión ahí con el nuevo entrenador de línea ofensiva. Yo creo que sí existe la posibilidad de que llegue al 29 porque no es una posición premium. Entonces, creo que los guards resbalan normalmente y ahí es donde pudiera llegar la oportunidad. Pero pues va a pasar y va a depender también mucho de lo que hagan o dejen de hacer en agencia libre. Pero la verdad es de que bastante interesantes y muy buenos nombres, César. Otro elemento de línea ofensiva, y me enfoco en esta unidad porque sé que tenemos que enfocarnos mucho por la fragilidad que tiene el equipo, es Cam Jurgens. Al igual que Sion Johnson, Jurgens de Nebraska, me fascinó la forma en cómo se desempeña y con su 4.92 en las 40 yardas y en la forma de desplazarse, sin duda alguna, fue de los jugadores que más me maravilló en cuanto a línea ofensiva se refiere. De receptor rápidamente, el único, para no repetir los nombres que ustedes ya han mencionado, que me llama la atención y que yo sé que muchos fanáticos no les gusta el apellido de Watson, es el caso de Christian Watson, Marcos. Lo comentábamos en el día de Combine por parte de los receptores. Su salto vertical de 38.5 fue algo sorpresivo y creo que para ser una opción del segundo día podría ser algo atractivo si alguno de los nombres que ya mencionaron, ya sea el receptor de Alabama o Dodson de Penn State, no llegan a estar para un posible target. Él me agradaría mucho junto con el de Clemson. Cualquiera de ellos dos creo que podría ser una buena opción. Y en cuanto a linebackers, al que se refiere, a mí hay dos nombres que me gustan muchísimo y que podrían complementar a Jerome Baker en la zona intermedia, que es Devin Lloyd de Utah. Me encanta y que podría ser un fit dentro de la zona intermedia acompañando a Jerome Baker si forman formación de 4 linebackers como base y por supuesto el otro nombre que incluso le dimos seguimiento desde el Senior Bowl, Christian, es el caso de Chad Muma de Wyoming. Creo que ellos dos podrían ser opciones a considerar. Y el último, Marcos, que quiero que me brindes tu opinión, es el caso de el apellido de que trajo buenas glorias para los Delfines, McDuffie, Trent McDuffie, el defensive back de Washington. Creo que son nombres que a mí me intrigan y que si Miami decide reforzar linebackers o profundos defensivos, esos son los nombres que yo pongo sobre la mesa. No, interesantísimo. Empezando por Christian Watson, me encantó que lo pusiste sobre la mesa porque es un nombre que se me olvidó por alguna razón en el programa, pero jugador de North Dakota State que era
el receptor de Trey Lance, principal de Trey Lance. No es un jugador que corra un route tree muy completo todavía, es un jugador que está verde, pero tiene una habilidad atlética fenomenal. Con su tamaño que mide 6'4", lo ponían a jugar y a tomar jet sweeps como si fuera un jugador velocista y le ganaba a todos los defensivos. Se veía solo, si lo ves, en la mayor parte de las jugadas está completamente solo, y aunque sí es una realidad que está en Division 2, pues no es la misma competencia, pero es un jugador que tiene un potencial enorme y a mí también me encantaría. Se me hace un jugador con un potencial espectacular. No sé por qué, pero no sé si es porque se viste de verde y amarillo, pero me recuerda un poco a Jordy Nelson en sus buenas épocas en Green Bay. Tiene algo de él, no sé. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Sobre los linebackers, me parece que le pegaste también al tiro, porque los Dolphins tienen esa necesidad muy clara y no sé qué pasa con quién es el coach de la defensiva o de la secundaria de Washington, pero no nada más Gordon y McDuffie, sino que el año pasado estaba Elijah Molden, que lo tomaron los Titans y nos dio bastantes problemas en ese último juego. Muy físico, puede jugar de safety. Y lo que me gustan de estos cornerbacks, y los tres lo hacen muy bien, es que son muy físicos, les gusta bajar a blitzear, los utiliza muy bien esa secundaria de Washington. A los tres les gusta pegar y los tres son muy buenos en man to man y pueden jugar de níquel o pueden jugar también como jugadores externos. Entonces, McDuffie me gusta. Tendría que pasar, creo que un medio milagro para que llegue a la segunda ronda y que por ahí lo tome Miami. Creo que es muy temprano en el pick número 29, no porque no lo amerite el jugador, pero por las necesidades de Miami. Creo que hay otras prioridades que ya veremos qué pasa en agencia libre, pero no sé si la secundaria sería donde yo me iría en esta primera ronda. Todos estos nombres y demás análisis lo tendremos en somosdolphins.com, así que estén al pendiente de toda esta información de el camino rumbo al draft, que ya estamos a menos de 50 días de este magno evento. En el segundo bloque de este programa, chicos, vamos a comentar todas las noticias que han surgido alrededor de los Dolphins, porque entre especiales y demás capítulos no habíamos dado una actualización. En primera instancia, los Dolphins han hecho una serie de contrataciones previo a la agencia libre. El primero de ellos es el fullback John Leavitt, proveniente de los Packers, quien firmó por un año y se espera que pueda tener un rol importante por la posición. Más sin embargo, no sabemos si puede ser la solución a largo plazo. Marcos, ¿qué nombres podrías mencionarle a la gente que existen dentro del draft que Miami pueda utilizar en esta posición por si el exjugador de los Packers no llega a ser la solución que esperábamos? Mira, me tomé el tiempo de evaluar a prospectos de fullback, que es una posición escasa en cuanto a highlights, entonces no hay mucho que podamos ver sobre todos los jugadores que quisiéramos, pero hay dos jugadores en especial que me llamaron la atención. El primero es Alexander Horvath de Purdue, que es un jugador que hace las pequeñas cosas bien, es un jugador que atrapa bien fuera del backfield, es un jugador fuerte, bloquea, se utiliza bien en situaciones de corto yardaje y creo que es el tipo de jugador que Mike McDaniel puede utilizar, que se asimila un poco a Kyle Juszczyk de los 49ers. Y por otro lado está Jeremiah Hall de Oklahoma, que es un jugador más pesado que Horvath. Casualmente, aunque es un jugador más pesado, lo utilizaban mucho en el juego aéreo y tiene jugadas un poco más espectaculares o llamativas, pero es un jugador que lo veo más característico en jugadas de tercer down y creo que Horvath te puede aportar en más downs y te puede aportar en más cosas, en especial en el tema de bloqueo. Fuera de esos dos, no hubo otro fullback que me haya llamado lo suficiente la atención como para que creo que amerite mencionarlo. Normalmente los fullbacks se van entre la ronda 6, 7 o se van undrafted y bueno, seguramente los Dolphins le van a poner un ojo a la posición en el draft o como agentes libres. Por ahí me gustaría que Horvath sea la persona indicada. En otros movimientos, los Dolphins empiezan a traer a jugadores provenientes de los San Francisco 49ers, como es el caso del receptor River Crackraft y el defensive end de Sean Hall, que tuvo pasado con Filadelfia y egresado de la Universidad de Texas A&M.
Cristian, otro de los movimientos que hubo por parte de los Delfines es el caso de Chris Streveler, con pasado en la Liga Canadiense y que recientemente estuvo con los Arizona Cardinals. ¿Qué piensas de este tipo de movimientos, que Miami siga buscando a jugadores con pasado en la Liga Canadiense, tomando en cuenta el éxito que en su momento tuvo con Cameron Wake? Creo que está bien, creo que son jugadores que destacaron en la Liga Canadiense, y lo que sí también noto en todos estos movimientos, pues que son movimientos para buscar la profundidad del roster, más que nada de jugadores que van a estar peleando en el training camp, que van a estar peleando en la pretemporada. El caso de Streveler, y por ahí también el regresador de patadas, que también se me fue el nombre, pero también viene de la CFL, a ver si ahorita lo comentamos, pero que son un par de prospectos buenos. Streveler demostró buenas cosas en pretemporada con los Cardenales de Arizona, por ahí estuvo inclusive en un partido contra los Rams, lo pueden ver en el film, y es un jugador que principalmente sus características son de ser fuerte y de inclusive tener yardas por tierra, ¿no? En ocasiones en la Liga Canadiense en muchas ocasiones era de estos quarterbacks con mucha movilidad y que continuamente, cuando no encuentran una opción, salen por piernas y es muy difícil taclearlo. Es muy fuerte Streveler, tiene cuerpo de ala cerrada, pero a la vez tiene esa rareza de ser preciso en los pases. Por ahí no es el mejor de los quarterbacks, no es el de mejor condiciones por aire, pero creo que puede estar peleando ahí por un puesto en la escuadra de práctica, o probablemente, si tiene buen desempeño, un poquito más allá del roster, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo veo importante, que los dos jugadores que mencionaste de los 49ers son jugadores que destacaron en el equipo el año pasado en training camp. Por ahí Carcraft tiene unas condiciones muy buenas también de receptor y en equipos especiales. Sabemos de que está en peligro el poder perder a Mac Hollins, nuestro as de equipos especiales. Entonces yo creo que McDaniel está buscando en gente que conoce, que trabajó con ellos y que ha visto, y a la vez Chris Greer, de la mano de él, con esta pues influencia que tiene de traer jugadores de la Liga Canadiense, pues buscando. La verdad es que en los últimos años Chris Greer no le ha atinado a los candidatos que se traen de la Liga Canadiense, pero creo que es Streveler y puede ser un buen jugador que puede dar pelea para el training camp. El otro nombre que mencionas es el receptor y regresador de equipos especiales, Devote Dedmon. Tuvo más de 4 touchdowns de regresador de patadas. Sin embargo, si ven la cinta Fanatics, se darán cuenta que varios de esos touchdowns en la NFL muy probablemente no serían, pero es algo a considerar, tomando en cuenta que desde la salida de Jaquim Grant, los Delfines han carecido de una amenaza en los equipos especiales, Cristian. Además, Dedmon, si observan su film, tiene ese prototipo de receptor corredor, y es algo que McDaniel le gusta ese perfil. No quiere decir que él va a ser el rol de Deebo Samuel, ni mucho menos, pero es un jugador que puede dar ese chispazo en training camps, porque es fuerte, es físico y tiene estas condiciones de velocidad que pueden ser aprovechadas en equipos especiales y a lo mejor en algunas jugadas por tierra o jugadas sorpresa. Son apuestas buenas. Se ve que el equipo de Chris Greer está trabajando en buscar estos talentos, y creo que también lo veremos mucho en las selecciones no drafteadas del próximo 28, 29 y 30 de abril. La verdad es que el año pasado me quedé muy inconforme con los jugadores que se tomaron. Por ahí el único que realmente llegó, que lo mencionamos desde Somos Dolphins, cuando llegó esa época, es Robert Jones. Es el único que destacó de los jugadores no drafteados, cuando en muchas ocasiones, en muchos equipos, este tipo de jugadores son los que alcanzan más titularidad o alcanzan mayor éxito que los jugadores de tercera, cuarta ronda a sexta, séptima ronda, ¿eh? Entonces creo que este año debemos sacarnos esa espinita, porque la detección de talento es algo bien importante para poder tener finanzas sanas en el equipo y aparte tener talento en la banca listo para entrar cuando hay una lesión. Una de las noticias que salió en los recientes días fue el tema del aumento en el tope salarial, que llegó a estar por debajo de los 190 en las últimas 2 temporadas. Sin embargo, en este 2022 llegó hasta 208.2 millones, de los cuales Miami llegaba en su momento como el equipo más alto. Previo a las actividades del Combine, Chris Greer mencionaba en su conferencia de prensa, bastante sorpresiva, porque previamente había dicho
y habíamos comentado en este programa que no iba a tener participación, al final sí lo tuvo y mencionaba que iba a ser agresivo en este espacio de off-season, como ya comentó Cristian. Y con todo esto, Miami, su primer movimiento para traer a alguien de regreso, ya lo habías comentado, es el tema de Mike Gesicki. ¿Cómo ves este movimiento y obviamente cómo se va a perfilar Miami para esta temporada 2022 que está a la vuelta de la esquina? Era un movimiento que francamente nadie sabía que iba a suceder porque Mike McDaniel está acostumbrado a trabajar con alas cerradas con las características de Gesicki, que realmente pues, es un receptor glorificado con el nombre de tight end. La verdad es de que no es un jugador con características de un bloqueador que normalmente pues veíamos a Kittle en San Francisco y no, como que no se veía que encajara perfectamente en este sistema de Mike McDaniel. Sin embargo, por $10 millones estás reteniendo uno de tus mejores jugadores y es un jugador que ayudaba mucho al quarterback Tua Tagovailoa a conseguir primeros y dieces, y es un jugador que se ha convertido en un líder también en el locker room. Entonces, si ponemos todo esto en la balanza, pues hace sentido traerlo de regreso. Va a ser interesante ver cómo maneja la posición el equipo. No creo que vaya a ser un jugador que juegue todos los snaps, seguramente va a tener competencia. No sé si traigan a Durham Smythe de regreso. Ya veremos qué pasa, pero creo que es algo positivo y la continuidad de jugadores buenos siempre va a ser buena en tu equipo. Y además de eso, todavía los Dolphins tienen buen espacio en el cap para poder ser agresivos y tomar los agentes libres o algunos de los agentes libres mejor cotizados. Entonces creo que me parece que es algo positivo. Cristian, ¿qué opinión tienes respecto a este movimiento? ¿Fue la mejor opción? Porque toca un punto importante, Marcos. McDaniel trabaja con tight end bloqueadores e incluso Adam lo ha dejado entrever aquí. Gesicki no es un tight end, es más un receptor y viendo la cinta así parece. Sin embargo, ya hubo jugadores con las características de Gesicki que entrenó John Embry, que al final de cuentas es el coach de tight end, y si no, pregunten a Jordan Cameron, exjugador de los Dolphins, que en el tiempo que estuvo con Cleveland, la mejor temporada que tuvo en la NFL fue con este entrenador y tiene las mismas características que el número 88. Yo creo que me va a matar mi amigo Adam, que no está el día de hoy en el programa, pero no estoy mucho de acuerdo con su filosofía de que realmente tiene que ser el ala cerrada. Estoy de acuerdo en que debe ser una posición en la cual también bloqueen, ¿no? Mike Gesicki no es un jugador que bloquee, estoy de acuerdo en esa parte, pero creo que Mike Gesicki te agrega un valor enorme en otro departamento. En el fútbol americano y en los Miami Dolphins, en la plantilla actual no hay un jugador con las condiciones de Mike Gesicki. Esas habilidades naturales que trae desde el básquetbol y lo que te proporciona o el radio que te cubre en situaciones de repente complicadas de encontrar algún receptor, Mike Gesicki es impresionante. Inclusive en zona de gol es un jugador que te puede dar muchísimo, lo ha dado. Y creo que en el valor del jugador franquicia como ala cerrada, que por ahí todavía está en veremos esa parte, es un buen movimiento de los Miami Dolphins. Creo que por $10 millones un año es un jugador que te va a seguir aportando mucho. Y creo que McDaniel, independientemente del prototipo de ala cerrada que tiene, que Kittle es muy diferente, como bien dicen, es un jugador que es más completo porque también te bloquea y además atrapa. Es un jugador súper completo, George Kittle. Creo que Mike Gesicki, su rol en Miami no va a ser, Mike McDaniel va a tener preparado a algún jugador para tener este rol de bloqueo, por ahí a lo mejor alguna cerrada que llegue, o si se mantiene Durham Smythe, como decía Marcos, creo que va a ser un tema de roles, ¿no? Y Mike Gesicki es un jugador que ya tiene un entendimiento con Tua, y ya se conocen, y ya conoce la plantilla. Y creo que inclusive por ahí yo sí veo la posibilidad de que en el transcurso de la agencia libre, con la etiqueta de franquicia, se negocie un buen salario y un buen contrato en ambas partes para que queden conformes. Creo que Mike Gesicki debería mantenerse en los Delfines y es un buen movimiento el que hizo Chris Greer en etiquetarlo como franquicia. Además de este movimiento, los Delfines retuvieron a sus dos jugadores con derechos exclusivos, como es el caso del corredor Salvon Ahmed y el profundo defensivo Elijah Campbell. Y finalmente, Marcos, la noticia más reciente es la situación de Byron Jones, el esquinero que va rumbo a su tercer año
de los 5 que firmó con los Dolphins en 2020, y para muchos por el salario tan alto que tiene ocupando dentro del top 5 para esta temporada, no ha cumplido con las expectativas. ¿Qué te merece su actuación con los Delfines en las últimas 2 temporadas? Yo creo que tenemos que evaluar a Byron Jones y al equipo sin Byron Jones y con Byron Jones. Y me queda claro que la defensiva que utilizaban el año pasado cuando Brian Flores estaba al mando y hace 2 años también, esta defensiva híbrida que podía jugar en cover cero y que podía dejar a los receptores 1-1, pues no hubiera funcionado si no fuera por Byron Jones. Entonces, y lo vimos en los juegos que Byron Jones o Howard no estuvieron por algún tema de lesión y jugó Noah Igbinoghene, fue realmente expuesto el jugador, independientemente si estaba él o alguien más. Entonces, para mí el valor de Byron Jones está ahí y el jugador ha cumplido. No es un jugador que te va a forzar turnovers, que va a interceptar, que te va a cambiar el juego en una jugada, como quizás Howard lo pueda hacer, pero era una pieza fundamental para que esa defensiva funcione y tenga los números que tuvo. Entonces, creo que ha sido un jugador muy poco valorado a lo largo de su carrera con los Dolphins por ese factor, que era un jugador, una pieza elemental que si la quitaba se descomponía la defensiva. No es fácil encontrar jugadores que puedan defender 1-1 en esta liga y Jones es uno de estos jugadores. Entonces, ya veremos qué pasa, porque de alguna manera el equipo quizás quiera liberar todavía más cap space para ocuparlo en otro tipo de lugares. Por ahí se estaba rumoreando un poco con JC Jackson, que es otro jugador que crea muchos turnovers, muchas intercepciones, que es el esquinero más llamativo de toda la agencia libre. Me cuesta trabajo creer que realmente hay interés por parte de Miami, porque pues va a haber un conflicto si es que llega a ser mejor pagado que Howard y probablemente el equipo que lo contrate le va a tener que dar un contrato mayor al que tiene hoy en día Howard. Ya vimos cómo sucedieron ese tipo de cosas en el pasado, pero bueno, ya veremos qué pasa con Jones. Creo que tampoco estaríamos todos demasiado molestos si se va, porque pues de alguna forma quizás la defensiva ya no va a ocupar tanto o va a ser tan agresiva con el front seven y eso puede liberar también oportunidades para otros jugadores de llegar. Último bloque, caballeros. Previa de la agencia libre. Hoy en día, empezamos contigo, Cristian. ¿Cuáles son las áreas que Miami tiene que llenar para esta off-season y ponerse a prueba otra vez durante la temporada para ver si logra cerrar esa brecha contra los Bills y emparejarte contra los Patriotas que te rebasaron por la derecha y que en esta temporada 2021 que está por terminar se colocó en segundo lugar de la división? Yo creo que sí, ya viene esa época en la que vienen todos estos rumores y realidades de la agencia libre. Miami es el segundo equipo con más cap space. Después del movimiento de Carson Wentz de los Colts, quedan como el equipo con mayor cap space, pero Miami tiene mucho dinero para gastar. Veamos si la filosofía cambia con respecto a lo que traía Brian Flores, que bien, el que decide en esa parte es Chris Grier, pero por supuesto que toma en cuenta a sus coaches, ¿no? Entonces Mike McDaniel va a influir mucho en la decisión de si Miami vuelve a tomar ese papel de gastar en el primer día con muchos candidatos, como lo hizo Patriotas en la Torre el año pasado y le sirvió, o se mantiene la filosofía de tomar jugadores en segundo, tercero, cuarto día como de complemento. Yo creo que esta vez Miami sí tiene que ser agresivo en posiciones de gran necesidad, principalmente con la línea ofensiva. Los candidatos más llamativos aquí y que a mí en lo particular me gustarían son Terron Armstead, que aunque tiene 32 años, la verdad es que ha sido muy bien calificado. Esperemos que no dé el bajón en este año. Es un riesgo el que esté ya veterano. Y por ahí creo que Eric Fisher también puede ser un jugador que a lo mejor sin ser pagado elite, como alguien elite, puede rendirte frutos porque lo hizo así el año pasado. Por ahí me gustaba Cam Robinson, pero fue etiquetado de inicio. También comentar eso, la agencia libre sí se devaluó bastante con todos los jugadores que se etiquetaron franquicia. Ya no está un Devante Adams, ya no está un Orlando Brown, que también era uno de mis tackles favoritos en la línea ofensiva. Y así muchos jugadores se fueron perdiendo. Yo voy a mencionar unos nombres de los cuales creo que pudiera Miami
tomar ventaja en posiciones clave. Primero es Terron Armstead. Creo que la línea ofensiva es lo prioritario a cubrir. Necesitamos un líder, necesitamos un agente que le brinde experiencia a los demás. Creo que Armstead puede ser ahí. Creo que Jensen sería buena opción, ya lo mencionaba Marcos, también como centro. Y creo que ha venido también teniendo buenas actuaciones con los Bucaneros de Tampa Bay. En la parte defensiva, se acaba de liberar uno de mis jugadores favoritos, que creo que pudiera darle grandísimos frutos a los Delfines, porque es un líder, creo que tiene todavía 2-3 años muy buenos, que es Bobby Wagner. Creo que Bobby Wagner le puede inyectar ese liderazgo que le falta a todo este grupo de jóvenes talentosos, y más en una posición que sí Miami realmente está muy débil, como es el linebacker central, para detener los ataques terrestres en ocasiones y ser el que mande ahí en la cancha. Es otro de mis favoritos. Y por ahí, hablando de posiciones de necesidad también, pues lógicamente en receptores y corredores, ¿no? El esquema ofensivo de Miami tiene que tener refuerzos, como hablábamos con el coach Castillo, tiene que rodearse de gente talentosa a Tua Tagovailoa para poder facilitar el trabajo ofensivo. Y creo que una opción buena es un corredor que a lo mejor no es de los primeritos que están como vistos, pero está ahí, y el año pasado tuvo un desempeño muy bueno todavía con los Broncos de Denver, y a mí me encantaría que llegara Melvin Gordon a los Delfines de Miami. Creo que el año pasado estuvo a la par de Javonte Williams, que es el futuro de esa franquicia, pero Melvin Gordon todavía tiene ese esquema y ese tipo de jugador que Miami no lo tiene. Y por último, bueno, y de receptores, también se devaluó mucho, se fue Godwin, se fue Devante Adams como etiquetados. Por ahí queda Mari Cooper, que es una opción pues la más llamativa, pero por ahí no es la que me encanta más. Creo que a Mari Cooper también ya sus mejores años ya pasaron, pero bueno, sería una gran adición en caso de que se dé. Y de los que ya están en Miami, veo sí una alta prioridad de firmar en este orden que los voy a decir: a Emmanuel Ogbah, a Nick Needham y a Duke Johnson. Creo que son 3 jugadores que Miami debería buscar recontratarlos sí o sí. Esos serán mis principales nombres de la agencia libre que está por venir, amigos. Interesantes nombres, Cristian. Marcos, ¿cuáles son las posiciones que tiene que reforzar Miami en la agencia libre y los nombres que te gustaría ver la próxima semana ya como oficial, siendo miembros de la organización 2 veces campeón del Super Bowl? Creo que tenemos que empezar con la línea ofensiva. Idealmente uno tiene que llegar al draft sin necesidades obvias para poder tomar al mejor jugador disponible en el momento en el que te toque tomar. Esa debe ser la filosofía. Normalmente los equipos sí llegan con necesidades obvias, pero intentan, digamos, llenar estos huecos obvios en agencia libre. Empezando por la línea ofensiva, ya mencionó a Cristian algunos jugadores como Armstead. El problema ahí es que es un jugador que ha tenido lesiones, se ha perdido algunos juegos, pero es un jugador muy bueno, es un jugador muy reliable, es un jugador del que el equipo puede contar, y es un veterano que puede influenciar muy bien a toda la línea. Además de Ryan Jensen, se está rumoreando que Lael Collins, el tackle derecho de los Cowboys, podía ser intercambiado. Creo que sería prioridad para Miami echarle un ojo a él, porque tiene un contrato de $10 millones, que realmente es lo mismo que le pagaban los Dolphins a Eric Flowers el año pasado, y me parece que es un contrato relativamente barato para el nivel de juego que puede tener este jugador, sobre todo porque puede proteger el lado ciego de Tua junto con Robert Hunt. Entonces, creo que Collins sería interesante ver si se puede hacer un intercambio. Otro jugador es Laken Tomlinson, el guard que viene de los 49ers. Obviamente hay algo ahí, está esa conexión con Mike McDaniel, entonces seguramente tendrán ahí alguna llamada interesante. Está Brandon Scherf, que viene de Washington, y bueno, que es otro jugador que muy bueno. Este es un guard, y bueno, si pueden, digamos, contratar a 2 de estos jugadores, creo que sería magnífico. Uno más que se me viene a la mente es el de Roger Saffold, este guard que viene de los Titans. En algún momento jugó para los Rams, es un jugador que ha sido All Pro, ya está un poco avanzado también en la edad, ya está tirándole arriba de los 30 o mediados de los 30, pero bueno, son jugadores que te aportan, y definitivamente Miami tiene que atacar la línea ofensiva. Otras posiciones, la de corredor, la de receptor, necesitan un complemento ahí, linebacker central, como ya lo mencionamos, y vamos a ver qué pasa con Byron Jones, porque si
en efecto es cambiado, van a necesitar suplirlo de alguna manera. Me gusta mucho Nick Needham, probablemente van a encontrar la manera de quedárselo, pero creo que mejor se acopla como un esquinero interno más que como un externo. Entonces, pues será interesante eso, y dependiendo de lo que pase con Emmanuel Ogba, si defensive end va a ser también una prioridad. Perfecto, amigos. Antes de que yo emita mi opinión, vamos a darle la voz a los aficionados, Cristian. Mencionamos esta misma pregunta que les acabo de hacer a ustedes, chicos, y queremos escuchar a los fanáticos. ¿Qué dicen los Fanatics a menos de una semana del inicio de 2022 en la NFL? Sí, César, mira, tenemos aquí algunas opiniones. Primero vamos a mencionar a Fer García, que nos dice que, bueno, sin duda la principal sería la línea ofensiva, con 2 jugadores de ser posible, un liniero defensivo, por si Ogba se va, lo mencionamos ahorita, y un linebacker interior que le agrada a Wagner para recorrer a Phillips. Digo, al final, creo que muchos nombres ya los mencionamos y coincide. Dice que lo ideal es tener un esquema 4-3, ahí sí no coincido, creo que Miami se va a mantener con el esquema que Josh Boyer tuvo el año pasado. Dice, para que estén en conjunto Baker, Wagner, el centro, y Phillips. Ya para cerrar un receptor, tratar de buscar a Tyler Lockett, por cambio, me imagino, y usar a Gesicki como su posición actual, como un receptor slot, ¿no? Por ahí también participa Lutz Kefferstein, así se llama en Twitter. Dice línea, tackle, dos tackles, centro, guardia, linebacker y un receptor. Por ahí también opina en Escaleros, en su cuenta en Escaleros 4. Dice un veterano de la línea ofensiva que aporte experiencia y sea un gran upgrade desde el día 1. Y por último, Cástulo Guillermo González Reyes. Dice, sin dudas ni inventos, la línea ofensiva al menos 2 y un receptor elite tipo Amari Cooper, ¿no? Ya mencionamos ahí lo que puede hacer. La verdad es que Amari Cooper es el receptor más llamativo de la agencia libre. Y bueno, sí es una posición de necesidad de los Miami Dolphins. Esa es la opinión de nuestros Fanatics, compañeros. Perfecto, gracias a todos ellos que nos enviaron su opinión y por supuesto recibirán los comentarios en las redes sociales de Somos Dolphins y de cada uno de nosotros. Por mi parte, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho tanto ustedes como los Fanatics. Creo que no hay pretexto ahora sí para terminar de solventar una línea ofensiva. Dejen ustedes élite, competente, promedio. Tienen a elementos que han formado parte de previamente como entrenadores de línea ofensiva, saben la importancia. Hubo varios jugadores que los propios Delfines tuvieron reuniones durante el Combine y que lo podrán ver en la columna en Somos Dolphins. Y por supuesto dejan entrever que Miami va a reforzar esa zona. Entonces, tomando en cuenta esto, ya mencionabas, Cristian, el tackle ofensivo de los Saints, pero a mí, además del guardia que también me encanta de San Francisco, Marcos, otro que puede estar en la mira es el de Chicago, James Daniels, 26 años, tiene buen atleticismo y puede salir en segundo nivel. Y para mí es clave esto porque los guardias, de acuerdo al estilo de línea ofensiva que va a implementar Miami en este año, tienen que ser atléticos. Ya tienes a uno, que es Robert Hundy, que es el único blanco que tienes en la línea ofensiva. Te quedan 4 espacios. Uno de ellos tiene que llegar o el de San Francisco, que ya mencionaste, o Daniels de Chicago. Serían mis opciones. Lael Collins es otro nombre que, como bien comentaste, Marcos, podría estar en la mira tomando en cuenta que en el 2015 Miami y Dallas se lo disputaron y al final el jugador proveniente de LSU, si no mal recuerdo, eligió a los Vaqueros de Dallas. Entonces podría existir cierta oportunidad de volver a involucrarse en un cambio con este jugador y poder ir afianzando y tratar de llenar lo más posible esta línea ofensiva que tanto caos ha generado. Respecto a receptores, yo tengo 2 nombres y no es Amari Cooper. Uno de ellos es Allen Robinson de Chicago, que ha estado vinculado con Miami durante muchas semanas, de acuerdo a diversos reportes. Y otro nombre que muy pocos recuerdan, pero en el cambio que Miami tuvo en el 2019 con Cardinals para cambiar por Josh Rosen,
el receptor que tomaron los Arizona Cardinals fue Christian Kirk. Hoy es agente libre. Podría ser una opción para agregar más competencia en esta posición. Y por puro gusto me gustaría OJ Howard, Marcos, no sé qué pensamientos tengas de él. Y en caso de que Emmanuel Ogbah no lo logren renovar, un nombre que me intriga y que para mí fue el mejor defensive end de su año fue Derek Barnett en el 2017. Sí, ese trágico donde preferimos tomar a Harris en lugar de TJ Watt. ¿Qué opinión tienes de OJ Howard para ir cerrando ya en este programa, Marcos? Uy, bueno, pues es que Howard saliendo de Alabama era un jugador magnífico que proyectaba, si no mal recuerdo, se fue top 10 a Tampa Bay y pues era un jugador que se esperaba que sea uno de los mejores alas cerradas de toda la NFL, un jugador rapidísimo, conseguía muchas yardas después de la recepción, pero me cuesta mucho trabajo saber cuál es la razón principal por la que ha perdido valor el jugador y por qué no gana ni siquiera tiempo de juego. Incluso jugadores como Cameron Braid o como ahora Rob Gronkowski, pues no le permitieron mucho este espacio, pero pudiera tener un segundo aire en su carrera. Veamos qué pasa y bueno, pues es un target, la verdad que interesante. Seguramente va a costar barato para un equipo que quiera apostar y es de estos jugadores como Eric Ebron que pues de la nada tuvieron, digamos, carreras decepcionantes en sus primeros equipos y tomaron un buen segundo aire en sus segundos, bueno, en el segundo equipo, en este caso Ebron con los Steelers y posiblemente Howard con el equipo que lo tome en agencia libre. Me gusta como nombre, aunque creo que tiene similitudes con Gesicki, y entonces no lo veo necesariamente como un target principal de Miami. Perfecto, y con esto llegamos al final de este programa. Les dejo esta pregunta como comentario final. ¿Crees que Miami esté involucrado en un trade en los próximos días u horas previo al inicio de la agencia libre? Sí, no, ¿y por qué jugador? Y con esto nos vamos. Yo creo que sí, por ahí se nos va a venir alguna bomba como el año pasado, no tan rimbombante de tantos movimientos de picks y esto, pero creo que sí, en esta ocasión vamos a ir por algún veterano. La agencia libre se adelgazó mucho con las etiquetas franquicia y creo que puede venir un trade por La'el Collins, puede venir un trade, ojalá fuera por un corredor bomba como es, por ahí se habla también de que está disponible Dalvin Cook. La verdad es que es uno de los jugadores que yo no pensaría 2 veces en traerlo. Pero una bomba tipo de este par de ejemplos que el mismo Mari Cooper pudiera ser, aunque realmente no soy muy fan, porque el dar picks por un jugador que va a ser cortado, muy probablemente por el cap space, son de los jugadores o de los nombres que se me pueden venir a la mente que pudiera darse un trade, pero sí, creo que sí se va a dar. Yo también creo que va a suceder. Me gustaría que sea Collins. A Mari Cooper lo veo complicado porque tiene un contrato muy pesado y si estás cambiando por él, además de picks, pues estarías, heredando ese contrato y eso lo vuelve complicado. Entonces los equipos probablemente se esperen a que él sea cortado, pero yo digo que sí, mi predicción es que sí y voy a tratar de predecir que van a cambiar por La'el Collins. Déjenos sus comentarios, Fanatics, para que sepamos más de toda esta información y la carnita que puede salir sobre la agencia libre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Nos vemos la próxima semana para ver cuáles fueron todos estos movimientos en los primeros días del nuevo año de la liga, de cara a una nueva esperanza. Hasta la siguiente semana. Fins up. Somos Dolphins.